Muy buenas tardes con todos. La primera Feria Virtual del Libro de España tiene el agrado de presentar desde San Antonio, Texas, a Antonio Braguera y su ponencia La mente del traductor. También nos estará acompañando desde Houston, Texas, Libertad Betancourt. Adelante, Libertad. Muchísimas gracias, Franco Chagaliaza Gómez, desde Perú, que es parte de nuestro gran equipo que nos apoya para hacer realidad todas estas conexiones en el mundo, no solamente en España con nuestros hermanos españoles, sino con nuestros hermanos de todo el mundo. Nosotros estamos aquí en el estado de Texas, en Estados Unidos. Nuestro querido escritor invitado del día de hoy, Antonio Graguera, él es español, pero radica desde hace muchos años aquí en los Estados Unidos. Es nuestro patrimonio cultural, así lo digo yo. Y bueno, de verdad es un ser muy querido acá con todos nosotros. Y quiero darle las gracias a los creadores de esta feria, a los fundadores, César Salvatierra y Alan Morales, por crear este espacio tan maravilloso en medio de un caos mundial que si bien nos ha venido a azotar de alguna manera, también nos ha venido a transformar, a rejuvenecer en muchas cosas espiritualmente, a crecer, a unirnos en el amor, en el arte y a revalorar el arte y la cultura. Siempre, siempre nos salva, nos llena, nos da ese amor que no hay en otro lugar. Yo quiero saludar a Antonio. ¿Cómo estás, querido escritor? Voy a hablar sobre su trayectoria más adelante, pero quiero saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Libertad. Encantado de estar aquí contigo y muy bien, feliz de verte y de hablar con todos. Aunque sea vernos virtualmente, por lo menos, es un contacto que tenemos. Cierto. Cierto, no hombre, yo te doy las gracias. Yo te conocí digamos que fue una especie de maratón, un evento literario lleno de puros escritores, escritoras talentosos, muy talentosos, y de verdad me quedé encantada de tu trabajo, de todos ustedes. Y yo quiero hablar brevemente de quién es Antonio Graguera. Él es de Extremadura, frontera con Portugal, en el sur de España. Es doctor en lingüística por la Universidad de Massachusetts. Es profesor en el Departamento de Lenguas y Literaturas del Mundo de la Universidad de Texas, Texas State University en San Marcos. Y bueno, él también enseña cursos de morfología y sintaxis del español y enseña escritura y creativa y traducción. Bueno, yo quiero que me platiques cómo se titula esta presentación el día de hoy. Bueno, cuando me pediste un título le llamé La mente del traductor. Un poco por vanidad, supongo, es el título de una película, es La mente del arquitecto. Y bueno, siempre he admirado la mente del arquitecto, la mente del músico, y bueno, fue una especie de título un poco de vanidad, ponerme a la altura de un arquitecto o un músico, que para mí son mentes privilegiadas. En realidad me refería a las decisiones que uno tiene que tomar a la hora de hacer traducción. La mente del traductor hace referencia a ese proceso interpretativo que uno requiere cuando traduce un trabajo literario, que es lo que más me gusta traducir, trabajos literarios o de divulgación académica de alguna forma. Hay una frase de Borges que dice que los escritores hacen literatura nacional y los traductores hacen literatura universal. Y con más o menos fortuna, creo que esa es la realidad. Yo no me he visto en la situación de hacer literatura universal en las traducciones que he hecho. He hecho algunas traducciones comerciales. En otra ocasión, en la Feria del Libro de Argentina, hablamos de
de cómo me convertí en escritor accidental a través de las traducciones, realmente. Ha sido un aprendizaje formidable para mí. Perdón, he perdido el hilo de lo que quería decirte. Hablamos también en el pasado de las traducciones que hice de estas novelas de romance eróticas, muy comerciales. Ese tipo de traducción, el reto principal de esa traducción era traducir el inglés, del inglés al español, un inglés coloquial, muy lleno de localismos, de frases hechas. Ese era un reto, traducirlo al español con naturalidad. Y un reto aún más importante, doblemente reto, era intentar hacer un español. Esas novelas iban a ser vendidas en Amazon. Y el reto era hacer un español universal. Universal, no existe. Un español lo más estandarizado posible para que pudieran leerlo los diferentes países de habla hispana sin que les chocara demasiado. Entonces me di cuenta que en ese sentido, si yo tuviera que traducir un libro de Vargas Llosa, por ejemplo, sería mucho más fácil de traducir que estos libros. La calidad literaria es completamente diferente, pero el trabajo del traductor cuando se trata de traducir este tipo de literatura y de lenguaje es un reto increíble. La conclusión para mí fue que realmente no puedo aspirar a hacer una traducción, un español estandarizado que no tenga, que en mi caso no tenga matices españoles. Es imposible. Estos libros en Amazon se están metiendo en España, en México. No hay muchos países hispanos que tengan este acceso, quiero decir, todo el mundo lo puede acceder, pero no hay un Amazon Perú, por ejemplo. Hay un Amazon México, Amazon España, Amazon, no recuerdo qué otros países, pero muy pocos. De todas formas, decidí que era imposible, neutralicé mi español lo más posible, pero mis raíces, la traducción transpira esas raíces mías en esos trabajos. Ese fue el principal reto. Lo que sí es cierto es que al final me aburrí mucho de traducir esas novelas porque son siempre iguales. Y no me suponían ningún reto. Entonces dejé eso y prefiero hacer traducciones divulgativas, traducciones literarias en colaboración con los propios autores, sin ánimo de lucro realmente. Simplemente como ejercicio artístico, intelectual, me sigue interesando hacerlo. Qué maravilloso, porque además veo dentro de tus traducciones, hiciste cosas muy interesantes que fue traducir lo de la ópera, vi algo de un libreto de ópera y también Sí. historia, ¿no? Un trabajo de investigación para la Universidad de Texas, el origen de Texas, ¿es así? El origen del nombre de Texas. Tengo que decirte que hacer la traducción de esta ópera ha sido una de las mayores satisfacciones que he tenido como traductor. Traduje el libreto completo y es la primera ópera estrenada en los Estados Unidos con subtítulos en español. Subtítulos en inglés y en español, los dos. Y los subtítulos eran el texto completo del libreto, no era una abreviación del texto ni nada, era el texto completo. Esta ópera tiene también muchos retos. Existe una traducción que se había hecho en el Teatro Real de España, pero esa traducción francamente no es realmente, no traduce el texto, es demasiado literal para traducir la esencia del texto. El texto de Otra vuelta de tuerca en la ópera es muy complejo
Lo escribió una escritora irlandesa, Mafanui Piper, y es un texto bellísimo, muy complicado, y funciona un poco como una novela gráfica. Las novelas gráficas uno tiene que llenar el espacio entre viñetas, ¿verdad? La acción entre viñetas. En un texto, en un libreto operático, es casi lo mismo. Uno tiene que llenar el espacio entre las líneas que cantan los personajes. Esta obra también está llena de referencias culturales que a la hora de traducir, obviamente, es difícil de recuperar o de encontrar un equivalente en la lengua en la lengua objeto, ¿no? Hay muchas canciones populares. El beneficio de esto es que realmente traduje simplemente las letras de la canción popular sin pretender explicación ninguna, porque realmente es anecdótico dentro del texto, realmente no influye en el texto. Estas canciones populares son canciones que cantan los niños protagonistas cuando están jugando, mientras que los otros personajes siguen cantando su tragedia. Pero me satisfizo mucho hacer esta obra. Se proponen muchos retos en la obra. En esta ópera, la ópera está basada en un relato de Henry James, y en la novela original los personajes, los fantasmas no hablan, pero en la ópera tienen voz. Y el reto es jugar siempre con la voz de estos fantasmas. No sabemos muy bien en la ópera si la voz de los fantasmas la escuchan todos o solamente la institutriz. Es un continuo juego. No sabemos si es una obsesión de la institutriz, una creación de la imaginación de la institutriz o realmente los fantasmas existen. Y hay que mantener eso durante la ópera, el texto. Fue un reto maravilloso y lo hice para mi universidad, una producción de mi universidad con un departamento de música bastante importante en el país. Y me honra muchísimo ser la primera persona que ha traducido el texto al español. Sí, tuve en cuenta que la audiencia en español en los Estados Unidos normalmente va a ser de Latinoamérica. Entonces no usé el vosotros, no usé nada que me traicionara como español. Lo que sí hay una parte en la ópera en que imita el lenguaje litúrgico de la iglesia anglicana y suena a un inglés un poco arcaico. Entonces, para esa parte en la que hay esa imitación de la liturgia eclesiástica, utilicé el vosotros, porque sé que el vosotros a la población hispana de Latinoamérica le suena arcaico y antiguo. Entonces, la única vez que lo incluí, imitando el lenguaje de la... Es maravilloso. Yo estoy encantada porque tu tema hace reflexionar muchísimo la mente del traductor. Y podemos pensar, ¿no? Yo, por ejemplo, mis cosas, cuando escribo y me han pedido, tengo que traducir, que por cierto voy a pensar en ti, traducir unos poemas, bueno, primero sería al inglés, pero ella es para una revista italiana, pero es para el inglés. Y entonces dices, wow, ¿cómo traduzco esto que yo siento a un idioma que yo en lo personal no es como en tu caso? Yo en lo personal no lo domino de esa manera, lo hablas, pero no para transmitir tus sentimientos. Tenemos palabras especiales, ¿no? No sé, nos proyectamos de una manera diferente. Entonces, es muy difícil que un escritor ponga en manos de alguien la traducción de su libro, porque nos vamos a encontrar lo que dices, un traductor literal. Sin embargo, lo que uno busca es un artista.
bien lo dijiste, yo quiero hacer arte. Y sí lo es. Yo veo en ti español, obviamente, el lenguaje, lo entiendes, lo viviste desde pequeño, pero también tienes muchísimos años en los Estados Unidos y 30 años ya también es tu idioma. Entonces yo creo que tú puedes jugar entre esos dos mundos, entre el sentir en inglés, no es el traducir, es el sentir en inglés, sentir en español y poder ayudar al escritor, al investigador, al historiador, a poder traducir de una manera más cercana al corazón, ¿no? Sí. Y lo puedes hacer. Y ve nada más, qué maravilloso, qué rol tan bonito, sobre todo que tienes la preparación también académica y sobre todo tienes la sensibilidad, porque tú escribes. Y alguien que escribe y que es sensible, que es poeta, que es escritor, puede entender más también a otro artista, más que Es, hacer ficción. es cierto que necesitas, a la hora de traducir literatura, necesitas un conocimiento literario, no necesariamente académico, pero sí un conocimiento literario de haber leído muchísimo y de haber hecho tus piruetas en la composición, ¿no? En la composición escrita. Pero realmente sí, uno necesita leer mucho. En mi caso he leído mucho en español y en inglés, es cierto. Pero sigue siendo un reto de todas formas. Traducir al inglés es mucho más un reto para mí que traducir del inglés al español. Es fácil, del español al inglés es un poco más difícil, pero me encanta hacerlo precisamente porque es un reto un poco mayor, porque me obliga a investigar, me obliga a seguir aprendiendo, mucho más que en español. Por eso luego he hecho traducciones del español al inglés que me parecían importantes. Hablamos también de dos textos. Uno es acerca del origen del nombre de Texas. Un amigo, Jorge Luis García, hizo un trabajo filológico muy interesante sobre el nombre de Texas y sobre la historia de Texas. Me pareció importantísimo traducirlo al inglés, porque realmente este libro a quien más interesa es a los historiadores en inglés. La historia de Texas se ha contado en inglés, principalmente, y esta historia en inglés, que empieza con Bolton al principios del siglo XX, ha ignorado realmente la historia hispana de Texas y la ha deformado. Entonces me parecía fundamental que estos libros aparecieran traducidos al inglés. Con el nombre, uno es el falso origen del nombre de Texas y el otro es la historia de la fundación de San Antonio. Cómo empieza, cuál es el origen de la ciudad de San Antonio realmente. Esa fue hecha con el motivo del 300 aniversario de la ciudad. Y bueno, también es relevante, pero sobre todo me parece muy importante ese estudio filológico que este amigo hizo del nombre de Texas. Nada está escrito en piedra con respecto a eso, pero lo que es más relevante es que pone en entredicho el mito creado acerca de cómo surge el nombre de Texas, que realmente fue la visión de alguien en inglés que presupone que el nombre de Texas viene de cierta deformación fonética, de algo que dijeron los indios, pero realmente es una deformación fonética que solo existe en el oído de una persona de habla inglesa, no en una persona de habla hispana. Interesante, qué interesante. Oye, y cuéntame, Antonio, todo esto que tú haces que tú estás interesado, nosotros nos podemos contactar contigo. ¿Cómo te podríamos contactar y en qué tipo bueno, ya has dicho que estás interesado en lo académico, en traducción Sí. académica, pero explícanos un poquito qué tipo de traducción es lo que tú estás interesado por si alguien quiere buscarte y dónde te busque. Colaboración literaria cualquiera. Me gusta hacerla y sobre todo este tipo de trabajo divulgativo.
y lo hago sin ánimos de lucro, francamente. Si es como colaboración artística, con gusto lo hago en cualquier momento. Me pueden siempre localizar a mi nombre, Grajera Antonio, sí, todo junto, Grajera Antonio @ yahoo.com. Y encantado de colaborar en cualquier proyecto de este tipo. Los libros que he mencionado del nombre de Texas se pueden encontrar en Amazon y la Fundación de San Antonio también está en amazon.com. Pero bueno, eso están en español y en inglés. Realmente los lectores hispanos lo leen en español, no necesitan la traducción que hice al inglés. Y luego lo que sí me encanta es, otro trabajo que me gustó mucho hacer, te comento, y quizás me gustaría continuarlo por mi cuenta, es la música española en el barroco. Hay una gran producción musical española en el barroco, desconocida en la mayoría de los casos por el gran público, pero que todos estas orquestas de cámara, grupos pequeños que se dedican a la música antigua, lo usan mucho. Entonces, un grupo de música antigua llamado Sonámbula, ellos fueron los artistas residentes de la Sociedad Hispánica de Nueva York, contactaron conmigo porque las traducciones que existían de las canciones que ellos querían interpretar no las podían entender, las traducciones al inglés que existían de estas canciones, no las podían entender, les parecía que algo faltaba. Entonces yo vi estas traducciones y efectivamente faltaba mucho. Y traduje todo este cancionero español del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, lo traduje al inglés. Y fue un trabajo muy bonito también, porque la traducción, ahora mi decisión fue comunicar al lector en inglés lo que dice el texto, pero con un lenguaje similar al texto, es decir, un lenguaje que en el siglo XVIII, ¿cómo sería el inglés del siglo XVIII? ¡Wow, qué bonito! Para entender esta traducción. También intelectualmente muy satisfactorio y un ejercicio fundamental. Todo este tipo de traducciones es lo que me llevó a mí a escribir, de lo que hablamos en otra ocasión. Y me llevó a escribir en inglés porque me sentía mucho más cómodo en inglés, haciendo poesía que en español, curiosamente. Oye, qué maravilloso, Antonio. Y bueno, yo veo que nos faltan como 8 minutos, pero yo no, fíjate cómo ha volado el tiempo, pero no quiero irme sin que nos leas. Yo sé, tú escoge qué nos quieres leer de lo tuyo. También me hablabas sobre una traducción de una poesía de una autora al africano, ¿no? Del africano al inglés. ¿Qué quieres compartirnos? Pues sí, esta es una poesía escrita en inglés, muy peculiar. La poesía no tiene puntuación, la poesía original no tiene puntuación. Yo hice la traducción y le he añadido puntuación simplemente para poder leerla bien. Pero me pareció una traducción fundamental. Una poesía, no fundamental, perdona, la poesía es increíble. Es desgarradora y me pareció que tenía que traducirla al inglés. Desafortunadamente no he podido contactar con la autora que me diera permiso para publicar la traducción en español, porque me parecía que la gente en España principalmente, tenía que leer la poesía. Hay un cierto movimiento xenofóbico y anti-inmigratorio. Y me parecía que la gente en España tenía que leer esta poesía. La poeta se llama Worcestershire y la poesía se llama La Casa.
Voy a leer mi traducción al español y espero que comunique realmente la urgencia del texto en inglés. Es un poco largo, pero creo que lo acabo en 7 minutos. Nadie sale de su casa, a menos que su casa sea la boca del tiburón. Una solo corre hasta el borde cuando ve la ciudad entera correr también. Tus vecinos corriendo más deprisa que tú, el aliento sangrando en sus gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela, el que te besó hasta el mareo detrás de la fábrica, sostiene un arma más grande que él. Una solo deja su casa cuando su casa no la deja estar. Nadie sale de su casa a menos que la casa te persiga. Fuego bajo los pies, sangre viva en las entrañas. Es algo que nunca pensaste hacer antes de que la cuchilla te marcara amenazas en el cuello. Y aún así todavía llevabas el himno entre los dientes. Solo destruir el pasaporte en un baño del aeropuerto, sollozando con cada bocado de papel, te dejó saber que ya no volverías. Tienen que entender que nadie pone a sus hijos en un bote a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie se quema las palmas debajo de un tren, debajo de un carro. Nadie pasa días y noches en el vientre de un camión, comiendo periódicos, a menos que el camino recorrido signifique algo más que un mero viaje. Nadie se arrastra bajo las alambradas, nadie quiere ser golpeado, compadecido. Nadie elige los campos de refugiados o los registros desnudos con tu cuerpo abandonado al dolor o la prisión. Porque la prisión es más segura que una ciudad de fuego. Y un carcelero en la noche es mejor que un camión lleno de hombres que se parecen a tu padre. Nadie podría soportarlo, nadie tendría el estómago, nadie tendría tan dura la piel. Los vete a tu casa, refugiado, negro, sucio, inmigrante, pidiendo asilo, arruinando el país, puto negro con la mano extendida, hueles raro, salvaje, arruinaron su país y ahora quieren arruinar el nuestro. Cómo las palabras, las miradas despreciables te resbalan por la espalda, quizás porque el dolor sea más leve que un miembro descuajado, o las palabras más amables que 14 hombres entre tus piernas, o los insultos más fáciles de tragar que escombros, que huesos, que el cuerpo de tu hijo hecho pedazos. Quiero ir a casa, pero mi casa es la boca del tiburón, mi casa es el cañón de la pistola, y nadie dejaría su casa, a menos que la casa te persiga hasta la playa, a menos que la casa te diga que aligeres las piernas, dejes tu ropa atrás, te arrastres por el desierto, vadees los océanos, te ahogues, te salves, pases hambre, supliques, olvides tu amor propio. Tu supervivencia es más importante. Nadie deja su casa hasta que la casa se convierte en una voz sudorosa al oído diciendo: vete, huye de mí ahora, no sé en qué me he convertido, pero sé que cualquier lugar es más seguro que este. ¿Libertad? ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Sigue o no? No, termino ahí. Híjole, está buenísimo, me quedé como con ganas de más, pensé que seguía. Qué bárbaro, de verdad, yo creo que tu participación en esta feria, para mí, desde mi punto de vista, es fundamental, porque gracias a las personas que hablan otros idiomas, pueden, todos esos escritores, poetas, todas esas letras pueden llegar a otras culturas, a otros países, porque si no existiera, ¿cómo lo comunicaríamos? Y yo pienso que todas, muchos de aquí, muchas de las personas que te están viendo, estoy segura que se van a contactar contigo, porque yo en lo personal no buscaría un traductor, buscaría a un artista como para poder llevar mis letras a otros países. Y muchos escritores, ahora me he encontrado en esta feria, muchos escritores tienen sus textos traducidos a muchos idiomas, al hindi, a muchísimos idiomas, al árabe, al inglés, al francés, bueno, a todos. Y es un deleite escucharte, de verdad, es un Me deleite. halagas, me halagas. De verdad, amigo, te quiero mucho. Igualmente, Libertad. Ay, no sabes, a ver, ¿cuánto nos queda? Algo 2 pequeñito por minutos. ahí, que tengas unos 2, 3 minutitos. No, déjame ver. Había un poema de... a ver si encuentro poesía amorosa en alguna parte donde lo puse. ¿Dónde lo puse? Me cojo un poco desprevenido aquí. Espérate.
Esa es la mente del traductor, señores, imagínense. Es una labor de tratar de meterse entre las heridas, la alegría, la nostalgia del escritor. Aquí tengo se llama I Love You, el original I Love You, te quiero, de Ella Wheeler Wilcox. Dice, adoro tus labios mojados de vino y enrojecidos de deseo incontenido. Adoro tus ojos cuando su mirada enamorada se ilumina con fuego apasionado. Adoro la tibia carne de tus brazos, tocando con su abrazo la mía. Adoro tu cabello cuando sus hebras se tejen con tus besos en mi rostro. No es para mí el beso frío y tenue de un invertebrado amor virginal. No es para mí la dicha nibia de los santos, ni el corazón de una paloma impoluta. Pero dame el amor que se da libremente y que se ríe de la mirada del mundo, con tu cuerpo entre mis brazos, tan joven y tan cálido, que prende fuego en mi corazón. Bésame dulcemente con la tibia humedad de tu boca, aún fragante de vino rojo, y di con un fervor nacido del sur, que tu alma y tu cuerpo son míos. Estréchame en el calor de tus brazos jóvenes, mientras las estrellas brillan pálidas en lo alto, y viviremos nuestra juventud entregados al disfrute de un amor vivo. Wow. ¡Qué manera de cerrar! Ay, Antonio, qué hermoso, de verdad. Hoy hemos tenido aquí a la mente del traductor, nos has llevado en ese viaje, a ese mundo que es el mundo del traductor, es todo un mundo, que ahora solo fue un pedacito lo que nos abriste la ventana para asomarnos. De verdad, Antonio, te agradezco infinitamente el que hayas estado aquí, el que nos compartas tu trabajo. Te felicito enormemente y es un deleite. ¿Qué les puedes decir a todos nuestros hermanos del mundo, ya para despedirnos? Que sigan escribiendo, que el mundo necesita escritores y traductores. Un abrazo, Libertad. A ti. Muchísimas gracias por todo. Hombre, gracias. Me despido de todos ustedes. Que tengan una maravillosa mañana, tarde o noche. Un beso con todo amor. Gracias a estos artistas que hacen esta feria algo maravilloso. Gracias a mi querido Antonio Graguera. Gracias, Libertad. Adiós.